Te necesitamos, Señor, ahora para lograr comprender profundamente tu palabra. No nos dejes únicamente en el plano de repetir lo que tantas veces hemos escuchado. Llévanos bajo la dirección de tu Espíritu Santo para entender esta palabra tuya y ponerla en práctica. Esperamos en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Un tema, un tema que Pablo trata en Gálatas, pudiéramos decir que es un rescate. Cuando hablamos de rescate, ¿qué presuponemos? Por ejemplo, cuando hay un barco en alta mar y ese barco está siendo azotado por los vientos, las olas y el barco está a punto de sucumbir y viene alguien y lo rescata. Es alguien que está absolutamente perdido o casi totalmente perdido y de momento alguien lo rescata. En el transcurso de nuestra vida cristiana, hemos adoptado algunas maneras en las que intentamos sustituir ese rescate de parte de Dios para nosotros. Por eso el énfasis en esta mañana va a ser cómo redescubrimos ese evangelio en términos de ser rescatado. Dice Pablo aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, oigan esto, del que os llamó por la gracia de Cristo para servir un evangelio diferente. Y el mismo Pablo dice en el versículo siguiente, no es que existe otro evangelio, es que hemos fabricado otro evangelio. Y esa es la gran preocupación que tiene Pablo. No es que existe un evangelio, existe el evangelio que fue revelado, que Dios reveló en su palabra, que Pablo explica y va a explicar ahora en Gálatas. Y por cierto, muchas veces en la estructura de Gálatas lo hace en forma de reacción, porque él quiere que la gente entienda lo que realmente es el evangelio. Pero Pablo está admirado. Y cuando dice maravillado no es que está feliz, al contrario, está espantado de que esta iglesia tan pronto se alejó, y aquí está la clave, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué nosotros tenemos la tendencia de hacer nuestros ajustes a la fe? ¿Por qué tenemos la tendencia de hacer nuestros ajustes a la fe? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que no somos los protagonistas de nuestra salvación? Somos los instrumentos por los cuales Cristo murió. Y me llama la atención que en el diseño de la creación del ser humano, Dios le dio a Adán y a Eva probar los beneficios del Edén 100%. Era un lugar perfecto para vivir, se vivía en armonía con todo lo demás que Dios había creado, incluyendo la familia. Dios había depositado en ellos la mejor confianza y les dijo, he creado todo esto para ustedes. Que por cierto, en dos momentos Dios dice, esto es bueno en gran manera. Fue cuando terminó toda la creación y cuando terminó también la mujer en bueno en gran manera. Ustedes no tienen que añadir ni probar nada a lo que ya Dios les dio. Inmediatamente
que tanto el hombre como la mujer quieren cambiar ese orden, aparece el pecado, aparece la rebeldía, aparece la arrogancia. A tal punto que preferimos ser rebeldes por nuestra propia causa que ser obedientes por la causa de Cristo. El pecado de Adán y Eva es añadir algo a lo que ya Dios había dicho y había hecho. La arrogancia y la desobediencia de los primeros seres humanos es la muestra de querer tomar otro camino similar a lo que ya Dios había ordenado. Nos gusta tomar lo bueno de Dios y adaptarlo a nuestra realidad. Voy a repetir la frase. Nos gusta tomar lo bueno de Dios y adaptarlo a nuestra realidad. Hoy, esta semana conversaba con Semaná y dialogábamos un poquito sobre la relación y la diferencia que hay entre contenido y forma. En todo. En una estructura, en la estructura de un país, en una iglesia, en cuanto a contenido. Y cuando entramos en el Evangelio, la forma para nosotros debe ser, se supone que debe ser, pero la forma no determina al contenido. Hoy voy a ser bien explícito en esto. Cuando Dios decidió perdonarte, ¿te pidió permiso? ¿Alguien aquí Dios le pidió permiso para perdonar? Te llamó por la gracia de Cristo. Nada más. Pero nos gusta tomar eso bueno de Dios y adaptarlo a nuestra realidad. Nos gusta tomar ese contenido profundo del perdón de Dios y meterlo en una forma que sea agradable a la gente, que posiblemente le guste a la gente, que todo el mundo quiera escuchar. Dios no juega ese juego. Cuando nos exponemos al Evangelio, hay tres posiciones que asumimos. Una de ellas. En primer lugar, hay quienes no les interesa el Evangelio. No quiere decir que no son creyentes, pero no les interesa cambiar. No les interesa el contacto con el Evangelio así como está. No te estoy invitando a que te pongas en una de estas tres categorías, pero solamente analízalo. Están aquellos que no les interesa el Evangelio. En segundo lugar, están aquellos que les gusta escuchar el Evangelio. Les gusta el Evangelio, lo escuchan, les cae bien, les parece atractivo, hablan de ello. Les parece atractivo, hasta lo saborean, pero no quieren sufrir cambios en su vida porque les cambia su área de confort. Entonces es preferible negociar con Dios el Evangelio. Y decimos, yo te doy si tú me das. Y me gusta el Evangelio por los beneficios que produce, no tanto al Dios que hizo el Evangelio. Estoy persuadido de que la iglesia de hoy tiene muchos más consumidores que gente comprometida a vivir el Evangelio. Esos son los segundos. Los terceros son los que se dejan transformar por el poder del Evangelio. Sufren cambios dolorosos en su vida por dejar que Dios sea el dueño de sus vidas. Se dejan gobernar por Él. Prefieren el sufrimiento y el dolor en vez de la comodidad para que Dios sea el rey en su vida. El Evangelio exige una vida cambiada. El peligro es que la vida cambiada se convierta en el Evangelio.
Y ojalá entendamos esto. La tentación más grande y constante que nosotros tenemos en nuestra vida es añadir algo o quitar algo del evangelio. Pablo le dice a los Gálatas, pero compadre, tan rápido se olvidaron de lo que él les llamó por la gracia de Cristo y se inventaron otro evangelio. El evangelio queda definido en la Biblia. Los efectos del evangelio y de la transformación del evangelio es fruto de nuestra vida. El evangelio exige una vida cambiada. El peligro es tratar de llevar esa vida cambiada bajo normas de otro evangelio. El evangelio es divino. Definitivamente el evangelio es divino. Dice R.C. Sproul, la especulación ociosa sobre Dios es tarea para un tonto. Si deseamos conocerle en verdad, debemos confiar en lo que Él dice de sí mismo. Otra vez, la especulación ociosa sobre Dios es tarea para un tonto. Si deseamos conocerle en verdad, debemos confiar en lo que Él dice de sí mismo. El evangelio es una relación y no una religión. Lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas es: el evangelio es una relación y no es una religión, no es un sistema religioso. Los cambios que produce el evangelio vienen producto de la relación que tenemos con Dios. Y voy a explicar esto un poquito más adelante sobre la relación. Confianza con entender que necesitamos un cambio. Es un proceso de renovación o transformación del entendimiento. Según dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Todo comienza cuando me doy cuenta que mi esfuerzo por salvarme no es suficiente. Cuando todo mi esfuerzo no es suficiente. Y eso produce dolor en nosotros y muchos no quieren sufrir los cambios que el evangelio requiere. Por eso cantábamos ahorita, ahí es que somos libres. Mientras estamos metidos dentro de un sistema de religión, somos esclavos de ese sistema de religión. Somos libres por la experiencia del evangelio. Todos los cambios producen una crisis. Y si no nos preparamos para los cambios, alguien que viene detrás va a sufrir eso en nosotros. El proceso de renovación o transformación comienza cuando logramos entender la importancia de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, la religión dice, yo obedezco, por tanto Dios me acepta. El evangelio dice, yo soy aceptado a través de Cristo, por tanto obedezco humildemente. ¿Qué cosa tan diferente? El punto de partida del evangelio es totalmente diferente. Y dígame si no es cierto, el esfuerzo que nosotros hacemos por hacer cosas buenas que agraden a Dios para que Dios nos acepte. No estoy diciendo que hacer lo bueno es malo. Es malo cuando pensamos que así manipulamos a Dios. Pero las buenas obras tienen que ser efectos del cambio, de la crisis, del sufrimiento
del Evangelio en nosotros para hacernos diferente. ¿Cómo transformo el defecto del corazón humano? No lo puedo hacer por esforzarme más a hacer la voluntad. No me esfuerzo por negar lo malo. No lo logro tratando de reformar mi conducta hacia buenos asuntos morales. No. El cambio de nuestra vida viene a medida que confiamos y creemos que el Evangelio es suficiente para nosotros. El defecto de cada corazón humano es volver atrás al principio de la religión que dice: yo obedezco, por tanto soy aceptado. Ojalá esto nos esté causando dolor en el corazón. Porque de la única manera que vamos a sentir libertad es cuando lo hacemos a través del Evangelio, que dice: soy aceptado por lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso es que produzco frutos para Él. Nuestros corazones solo cambiarán verdaderamente en tanto que usemos el Evangelio para cambiar nuestras maneras básicas de operar, cambiando las cosas principales, nuestros ídolos que ponemos en el corazón. Poco más adelante en esta serie, Ariadna nos va a tratar sobre este tema. La cosa tan difícil de discernir en nosotros cuando hay un ídolo que nos obliga y sustituye a Dios. Y generalmente estos ídolos no son cosas malas que tenemos en nuestra vida. Generalmente son cosas buenas y deseos buenos que tenemos, pero están en sustitución de Dios. Cuando nuestro mayor gozo, nuestra mayor gloria, nuestro mayor centro de adoración es un ídolo y no es Dios, ahí tenemos que arrepentirnos. Hay una relación muy estrecha en el discipulado de nuestra vida que tiene que ver con la oración y la obra del Espíritu Santo. El Evangelio es divino porque reemplazamos los ídolos del corazón. Y hay una relación estrecha entre la oración, el discipulado y la obra del Espíritu Santo. No es una fórmula fácil, es un proceso de vida. No es un grupo de lecciones, es un proceso de relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Y vale la pena dedicar tiempo para entender cómo esta relación se nos da. Dice Pablo: estoy espantado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio es divino. En segundo lugar, el evangelio es rescate. El evangelio es rescate. Dice Pablo, el cual, en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por medio de nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se dio a sí mismo para perdonar nuestros pecados y darnos la libertad. Dice William Tyndale: es la sangre de Cristo la que abre las puertas del cielo y no nuestras obras. Somos salvos por las obras, pero no por las que nosotros hacemos, sino por las que Cristo hizo por nosotros. ¿Dónde está el agente activo en la redención? En la cruz. Dice John Stott: el único aporte
que hemos hecho a nuestra salvación, ¿sabe qué es? Nuestro pecado. El único aporte que hemos hecho a la salvación es nuestro pecado. Y esta parte me encanta y quisiera terminar con ella. El problema del Evangelio es cuando entendemos realmente lo que Cristo hizo por nosotros y cuando entendemos nuestra debilidad a la hora de tomar cierta conducta con respecto al Evangelio, a la salvación, al cambio de vida, etc., nos damos cuenta que no tenemos la suficiente fuerza para lograr estos cambios. En el Nuevo Testamento, que fue escrito originalmente en el idioma griego, hay una palabra que Pablo utiliza, la utiliza mucho Pablo, pero otros también, pero la utiliza Pablo para hablar de perdón. Y es esa palabra que dice ahí, agófago. Bueno, es griego, ok, no es una mala palabra. Pero significa, hemos sido comprados por sangre. Dice Pablo en 1 Corintios, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestros corazones y en nuestros espíritus, los cuales son de Dios. Cuando decimos que la salvación es gratuita, no quiere decir que no tuvo un costo. Lo que queremos decir cuando decimos la salvación es gratuita, es que no nos costó nada a nosotros. Pero la salvación suya y mía tuvo el precio de la muerte del Hijo de Dios por nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que no vamos a creer que Dios nos acepta en la manera que Él mismo hizo que su Hijo muriera en la cruz para nuestro rescate, para lograr nuestro rescate? Estábamos muertos en delitos y pecado. Y cuando llegó Cristo en la cruz, ¿qué pasó? Nos dio vida. Es lo que dice el versículo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos ha dado vida. Mírate como alguien especial y no como el fruto de una cadena. Dios puso tanto empeño. Dios puso tanto empeño en ti que mandó a su Hijo a morir por ti. Y que al final cambió nuestro estatus de vida. En vez de ser pecadores perdidos, hoy nos llama sus hijos. Pero este Padre no está tan interesado en que nosotros logremos cambios en nuestra vida para agradarle a Él. Él está muy interesado en que reconozcamos que por Él es que hemos sido rescatados. La gracia no es ganada, es sencillamente un regalo de Dios. No tienes que esforzarte para nada para lograr la gracia de Dios. Gracia nos posesiona en lugares que no podemos explicar, permitiendo que nos alegre por cosas que no merecemos. Con gracia también vienen problemas y dolores inexplicables. Un mensaje necesario cuando tantos se enfocan en las alegrías del paseo cristiano y olvidan el dolor y las luchas inexplicables que produce la fe. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.
Por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Noten estos versículos en Isaías. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. El dolor de Jesús en la cruz fue tal, experimentando el rechazo de su padre en ese momento. Y tuvo una satisfacción cuando en el final de sus últimos momentos dijo: Padre, está consumado. Logramos la salvación que nadie se merecía. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Jesucristo nuestro Señor. El evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que ya está hecho. En el evangelio Cristo proclama: está hecho. Está hecho. No tenemos nada que hacer. Volvemos otra vez a Spurgeon. Nada bueno hacemos hoy que motive a Dios a amarme más, ni nada malo hacemos hoy que motive a Dios a amarnos menos. Sencillamente nos amó. ¿Dónde está la fuerza que necesito para cambiar? Si todo está hecho, ¿por qué sigo pecando? ¿De dónde vienen las fuerzas que necesito para mi rescate diario y terminar esta agonía? En Apocalipsis capítulo 5, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua y nación. Es el evangelio quien cambia el corazón. No son ni nuestros buenos deseos, ni aún eso. Es el evangelio quien cambia nuestro corazón. Y a partir del domingo próximo vamos a entender mucho más esta frase. Quiero cerrar esto. Hermanos, amigos, aquí está la oportunidad dicha por Dios para una relación con Él. Y Él te está diciendo: no hagas nada bueno por mí. No necesitas hacer nada bueno por mí. Solamente cree y confía. Que por cierto, en griego es la misma palabra. Cree y confía. Y te invito a ser parte del tercer grupo que comienza a relacionarse con el evangelio a pesar del dolor que eso implica. Porque creernos que no podemos hacer nada para lograr algo para Dios nos es difícil. Y siempre esa es nuestra tendencia. Cantaban un cántico nuevo en Apocalipsis capítulo 5 y decían: tuya es la gloria, no nuestra. Nosotros somos el resultado de un proceso que comenzó en la eternidad antes de nosotros nacer. Somos el resultado de ese proceso que al final la Trinidad convino en decir: los voy a rescatar.
Así que no estás hoy aquí porque tú eres bueno, ni te lo creas. No estás hoy aquí porque qué buena es la iglesia y... No, estás hoy aquí experimentando el beneficio de ese Cristo que en una cruz murió por ti.